con si no lo tuviera, ¿qué va a pasar? Pues si no está saturada, pues puede subir más, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando vi la solución hay una solución saturada y luego le siguen echando sal y qué pasaba? Que había aquí pedacitos de xoma de sal y eran que, como decían a este, sobresaturada, ¿no? Sí. Y entonces, acuérdense que la solubilidad va a depender de que La temperatura. ajá, sí, la solubilidad es dependiente de o es función de la temperatura, ¿no? ¿Alcanzan ustedes a hacer la recristalización en un laboratorio? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la recristalización? ¿Alguno de ustedes sabe usted qué es la recristalización? ¿No es un método de separación líquido-líquido? No, líquido, líquido, no. Una vez hice uno con neftalina, pero me acuerdo que fue como en la secundaria. Ajá. Y ¿Qué hacían? disolvíamos la neftalina con el líquido, no recuerdo el líquido, la verdad. Y después lo calentamos con mucho de Bunsen y se cristalizaba nuevamente la neftalina arriba para separarse. Sí. O sea, lo que hacen en la cristalización es una forma de separación, ¿no? O sea, si usted tiene varias sales, por ejemplo, una sal uno y una sal 2, y usted sabe que una es mucho más soluble en alguna sal, en algún solvente, pues lo que va a hacer es las va a meter por ejemplo, lo meten ahí a un solvente, le aplican calor y ¿qué va a pasar? Pues los dos se van a, ¿cómo se llama? Los dos se van a disolver, ¿no? Porque cuando aumentan la temperatura, pues aumentan la solubilidad, ¿no? Sí, ¿cuántas veces no hacen que le ponen un poquito de calor para aumentar la temperatura del solvente para que ya se solubilice? Entonces después lo que hacen, eso lo hacen mucho en química, no lo han hecho en química orgánica, en el laboratorio, no lo han hecho ahí, ¿no? Sí, porque Mm, el primer laboratorio es puro, son procesos de separación, ¿no? La destilación, la Cromatografía. recristalización, ¿eh? Cromatografía, ¿qué más? Recristalización. Entonces lo que va a hacer, lo que pasa entonces, aumenten ustedes la solubilidad y luego lo ponen en un baño María con hielo y ¿qué va a pasar? Le empiezan así a dar vueltas y con el de vidrio le empiezan así como a raspar las paredes y eso va a provocar que cuando baje la temperatura, pues el que sea menos soluble va a formar unos cristales y esos cristales se supone que pueden ser puros, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una forma de purificar algunas sustancias, ¿no? ¿Sí? Entonces, van a ver ustedes, no sé si ven en el libro, no viene, no viene, ¿sí? Bueno, después, por ejemplo, dependiendo de la presión, bueno, generalmente todas las sales tienen algo que se llama diagrama de fases, ¿sí? Entonces, dependiendo de la presión y de la temperatura, no me acuerdo si la presión es, déjame checar acá porque en el libro nuevo no viene. ¿Sí? Dependiendo de la presión y la temperatura, pues por ejemplo, tenemos aquí nosotros el del magnesio, sulfato de magnesio, ¿sí? Pero no es la temperatura, es la temperatura y
Bueno, si quieres, mañana vemos algunas para, ahorita ya casi se acabó la clase. De la temperatura y la fracción másica, por ejemplo, ustedes tienen la fracción másica, la temperatura, ¿sí? Lo del va a depender, va a depender, por ejemplo, en esta parte de aquí, usted va a ver, cosa más, por ejemplo, esto significa que hay dos fases, que tenemos nosotros el cristales y solución, y aquí tenemos la pura solución nomás. Entonces, cuando nosotros estemos, por ejemplo, en este punto, con una cierta fracción másica y una temperatura, me va a indicar qué cosa más me va a indicar que puede existir ya sea líquida o en cristales, ¿no? Y aquí también le va a indicar qué composición van a ser los cristales que se recristalizan, ¿no? O sea, por ejemplo, acuérdense que ustedes pueden tener sulfato, por ejemplo, sulfato heptahidratado, o sea, se le pega una molécula de agua, ¿sí? Entonces, dependiendo de la fracción y de la temperatura, va a depender qué sales son las que se van a cristalizar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes, ¿cuál diagrama de fase han visto, por ejemplo, creo que aquí es presión y temperatura? ¿Han visto ustedes? Pues la más famosa es el famoso, la del agua, ¿no? Sí. Y aquí por ejemplo, tenemos aquí líquido y sólido y aquí gas, ¿no? ¿Se han visto el agua ustedes? La diagrama de fase del agua. Sí. Entonces, por ejemplo, significa que a cierta temperatura y presión eh, podemos tener los diferentes estados de fases del agua, ¿no? En el diagrama de fases, ¿no? Por ejemplo, si tiene una presión baja y una temperatura muy baja, pues son sólidos, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, en este punto nos indica que el triple producto donde el agua puede existir en forma de gas, líquido y sólido, ¿no? Y las líneas son las famosas líneas ¿cómo se llama? De líneas de equilibrio, ¿no? O sea, puede ser sólido gas o puede ser líquido gas, ¿no? ¿Eh? Entonces, lo mismo pasa en la solubilidad, en los sistemas por ejemplo, de sólido líquido, ¿no? Hay líneas que nos indican que puede estar ya sea como una solución o como un cristal, ¿sí? Entonces, vamos, si los datos diagrama de fases, podemos ponerlo aquí, los diagramas de fases, Profe, dejó de compartir. Dejo de hay que compartir, profe. compartir. Hay que compartir, perdón. Ya, ahora sí. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que los diagramas de fases son, muestran las composiciones, muestran las composiciones de equilibrio en un sistema como funciones de una o más variables, ¿no?
el diagrama de fases habitual. Para un sistema sólido líquido consiste en una representación gráfica temperatura versus fracción ¿eh? No viene esta gráfica por aquí. No sé, casi no viene aquí para que la pueda alguien de ustedes. No, no viene, ¿no? Creo que mañana a ver si viene por aquí una en el Face, en el Google. Diagrama de fases. Sulfato. Bueno, esta es parecida. A ver, déjame ver si no hay otra. No se alcanza a ver, está muy chiquito, ¿no? Pues sí se ve.
A ver, ahí bueno, ahí tenemos uno para, bueno, ahí tenemos un diagrama de fases de la sistema sulfato de magnesio con el agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, en esta parte de aquí, se fijan en esta parte de aquí, esta es la línea que le llaman línea de saturación, ¿sí? ¿Qué va a pasar en esta línea de saturación, muchachos? Pues en esta línea, Va a estar en equilibrio. en esta línea de saturación va a estar en equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a tener una solución, por ejemplo, vamos a tener una solución, ¿sí? Y vamos a tener algunas de estos cristales con estas sales, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje mol, ¿sí? Y aquí tenemos la temperatura, por ejemplo, a 0 grados centígrados y un porcentaje mol de 25%, más o menos por aquí, ¿sí? ¿Sí? Tenemos una solución, o sea, vamos a tener una solución, ¿sí? Y aquí va a haber un montón de cosas de cristalitos, ¿no? Estos cristales, de acuerdo a lo que viene en la gráfica, van a tener una composición de menos 2 de 2, ¿cómo sería? Dodecahidratados. Sí, creo que así se llama, ¿no? O sea, 12 aguas, ¿no? ¿Sí? Más la solución, o sea, dentro aquí pues va a haber una solución también, ¿sí? Lo mismo pasa si no tenemos, por ejemplo, una mol de 15% mol y una temperatura de 30 más o menos, ¿cuánto sería? 30 y pega aquí, ¿no? Como 17, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos una solución y tenemos una sal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a indicar el diagrama de fases? Nos va a indicar, en este caso, ponen en temperatura y el porcentaje mol, ¿sí? Y eso nos va a indicar eh, en un sistema que tengamos una sal y agua, ¿sí? ¿Cómo sería? Entonces, en el problema está un poco confuso porque la solución, por ejemplo, en este caso, esa solución tendría una solución también de sulfato de magnesio heptahidratado, ¿no? ¿Sí? Entonces, en los problemas le van a decir, eh, una solución que está en equilibrio con los cristales, ¿sí? Y los cristales, pues también tienen una solución. Entonces, eso lo que va a hacer es que cuando nosotros hagamos un problema, aquí tengamos un recristalizador. Y van a tener ustedes dos salidas, ¿no? Una solución y unos cristales. Entonces, dependiendo de la temperatura que les dé, ustedes tienen que entrar aquí a este diagrama y ver qué tipo de cristales se van a sacar ustedes la X o la Y del CO4 cuando entran, ¿sí? Y van a saber qué cristales se van a formar y qué cosa y esta solución, ¿no? ¿Sí? Pues más o menos así serían los problemas, ¿sí? Usando esos diagramas de fases, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre estos diagramas de fases, muchachos? ¿Algún lugar donde podamos encontrarlos fácilmente, aparte del libro? Ay, Juan. Profe, ¿en qué página del libro está? Ese no viene en el libro, muchachos. En el libro viejito viene, No, pero en el libro nuevo no viene. Está raro. ¿Sí? Hay que checar aquí, no viene. Viene en la página 264, pero no viene. Viene uno de solubilidades, ¿sí? Dependiendo de la temperatura.
Y viene, ¿cómo se llama? Las sales hidratadas, pero no viene más que eso nomás, ¿no? En las propiedades coligativas. Bueno, eso de las propiedades coligativas no lo vamos a ver. Y bueno, yo creo que eso lo, ¿cómo se llama? Quiero hacerlo ahorita, ya no alcanzo. Si quieren mañana, miren, estos de los diagramas de fases, híjole, la verdad está un poquito difícil. Creo que vienen también vienen en, ¿cómo se llama? En el manual de ingeniero químico, ¿no? Vienen algunos diagramas de fases también ahí. ¿Sí? Manual de ingeniero químico y en algunos libros de fisicoquímica, ¿no? No son tan comunes, ¿eh? O sea, a la pregunta que, ¿Cree que si los buscamos específicamente, por ejemplo, que nos den el soluto y sepamos que es agua o algo por el estilo, cree que si los buscamos en internet los encontremos fácilmente? Para cada problema, me refiero. yo creo que sí, por ejemplo, a ver, busquen uno, si ustedes lo buscan, por ejemplo, en internet, ahora está todo en internet, muchachos, todo, por ejemplo, si ustedes buscan, por ejemplo, no sé, cloruro, la más fácil, cloruro de sodio, diagrama, ¿cómo está este? Bueno, ¿dónde está? Salieron, además de, por ejemplo, este del agua, ¿no? Mm, este que es de, no sé, el sulfato de sodio, el sodio, no está tan fácil, muchachos. De todos modos, en el examen, posiblemente lo que puedo darles son las solubilidades, sí, pero eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Ok, profe. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, muchachos. Disculpen, no pude entrar más temprano, hasta hace ratito se acabó la junta.